Queridos amigos, mil gracias por acompañarnos nuevamente en el misterio de hoy. Saludos con cariño a todos y todas. Y bueno, vamos a comenzar esta lectura explorando el libro Los Vere número 68. Hoy vamos a retomar este texto número 131 que está ubicado en la página 398. Ya veíamos en el video pasado esta imagen que está aquí. Y bueno, como verán, pues ya a estas alturas los textos que nos presenta Eleazar van incrementando en cantidad de símbolos. Esto es para que, bueno, aquellos que puedan estar interesados de alguna manera en el desarrollo de la lengua puedan poner también un poco más en práctica sus actividades de estudio, sus prácticas personales, y de esta manera se pueda lograr un desarrollo gradual de las habilidades en la lectura de la lengua y otras lenguas. Ciertamente, pues es parte del proceso que emprende una persona que investiga la obra de Alexandre Eleazar. Y bueno, pues cada quien tiene ahí sus especialidades. Tenemos el caso de Henry, que bueno, él lo que hizo fue especializarse en la escritura y este es pues su punto fuerte. Entonces nos ha entregado trabajos, ya como el libro de Descifrando la Lengua, junto con el señor Michel. Y bueno, es un canal también que ha contribuido al desarrollo en cierto modo de la difusión de Alexandre Eleazar. Y bueno, ciertamente hay cosas con las que no concuerdo en el canal, pero pues bueno, cada quien es responsable de lo que hace. Entonces, no por esto somos enemigos, pero sí me gustaría aclarar que hay cosas en las que no concuerdo con él y pues tampoco es algo personal, sino simplemente son conclusiones a las que yo llego después de observar su trabajo y sus intereses. Pero bueno, sin más, vamos a continuar aquí. Vamos a leer lo que dice acerca del rey Aneto, que es lo que estamos revisando hoy. Dice la traducción de este texto: el amo está muerto, el sol se apagó para él. Aneto, adiós. Ion te resucitará. Nosotros te regalamos el sepulcro. Según costumbre escribimos al final: oh amo Uk Aneto, tu poder concluyó por ser demasiado maduro. Dimos nuestra palabra de construirle la ciudad de Samos, la gloriosa. Acabó tu fabuloso poderío a causa de tu modo de vivir. Poder, lo fundaste con todo empeño, prodigiosamente tuyo. Concluyó finalmente el beneficioso poderío del amo. Murió de repente en Samos, subiendo la colina de Mayugi, en prueba de fuerzas, menospreciando el potente resol. Por su terquedad se rompió. Solidificamos completamente la grasa de la hernia, omitiendo su dolor agudo. Nunca vimos ese tipo hacer el cobarde, tronco poderoso de mi Rusia, como esta arquitectura potente de la bondadosa Etolie. Finalizó el vástago de la Gole, finalizaron seguramente los B, finalizó el protectorado, finalizó el resentimiento acostumbrado. Se acabó la emigración de 300 curas de la ciudad. Oh, amo Uk, ya no reinará amo como tú. Y dice Eleazar aquí acerca de esto. El rey Aneto nació en el año 3624 a.C. en la rica ciudad llamada Burunei, hoy Voronei, establecida en una de las márgenes del Uridonus, río de nuestra propiedad, hoy río Don, siendo aquella ciudad la capital de la Panome de Eucarie, tierra esta incluida en el inmenso imperio Payo por el Mendón Nicos. Recordemos aquí que el Mendón Nicos estaba... Bueno, vamos a ir a eso más adelante. Aneto era el octavo hijo del Andiduc y hermano menor del que sería un gran día el gran rey mago Dardonos. Bueno, aquí yo hago una corrección. Creo que había dicho que era el hermano de Alexandre hace rato. Es el hermano de Dardonos. Al estallar la guerra contra el imperio Payo tenía 22 años. Como todos los hombres de la casa ducal, estaba dotado de una sólida constitución física, de carácter muy alegre, y le gustaban las fiestas animadas con buena música y bellas bailarinas. Según sus amigos y vecinos era bastante tosudo, no habiendo forma de engañarle. En Troya demostró en todo momento su calidad de valiente, logrando incluso la fama de temerario, razón por la cual fue llamado Aneto. En su tierra de origen se le conocía con el apodo de Ucto, es decir, el pequeño Uk, por ser el más joven de los grandes duques. Es decir, era el hermano menor de Dardonos. En los intervalos de calma entre una batalla y otra pasaba su tiempo jugando los dados, o bien desafiaba a sus compañeros con apuestas de habilidad y fuerza y valentía. Si estaba de buen humor o había bebido algunas copas de buen vino, según contaban los payos, lo que más le gustaba era salir al campo de batalla en abierto desafío al enemigo. Si éste se encontraba al otro lado del río, o llamado Senie, es decir, el río Sena en Francia, o Sena, lo cruzaba en barca,
Y acercándose a la orilla opuesta desde donde le espiaban los payos, les gritaba con las dos manos en forma de altavoz. «Sois unos cobardes por ser unos peleles. Solo sabéis luchar cuando os enfrentáis 100 a 2 o 3 de los nuestros. De hombre a hombre no podéis pelear, sencillamente porque no sois hombres. No tenéis lo que hace falta para hacerlo. Si os acercáis lo suficiente, os mostraré lo que es». «¿Qué? ¿No os decidís? Estáis asustados, ¿verdad? Mirad, os ofrezco lo siguiente. Que salgan 5 de vosotros para luchar contra mí. Dejar que me acerque con la barca y ponga pie en vuestra orilla. Voy a hacer tal matanza de payos que sus carnes nauseabundas infestarán el campo durante varios días. Quiero luchar a la vista de todos vosotros y de los míos observando desde la otra orilla, pues no quieren perderse el espectáculo de ver cómo yo solo voy a ganar la guerra de Troya. Si me vencéis podréis considerarlos triunfadores de una batalla y mis amigos os concederán los honores del vencedor. Entonces por unos cuantos días os dejarán tranquilos en vuestras madrigueras. Además he dado órdenes para que en tal caso se entreguen 10 botas de vino y 10 corderos de los más gordos, o bien si lo preferís os dejarán pescar por aquí durante todo un día. Pero si gano me quedaré con los soldados supervivientes. Si los hay, claro está. Y os prometo cortarles el cuello antes de dar a los perros rabiosos sus cuerpos negruzcos. Los perros se acercan a veces al campamento para comer los desperdicios. A buen seguro son las almas transmigradas de vuestros pares difuntos. Incluso si se portan bien y no son muy delgados, en cuyo caso trataríamos de engordarles un poco, puede que después de lavarse muy bien en las aguas del río, nuestros voluntarios de Caiparos les hagan pasar un buen rato. Y esto venía en el libro de Saldituroye, que es el antepasado del mito del caballo de Troya. Ya explica Eleazar que Saldi significa cerco, y como es parecido a Saldí, que es caballo, pues bueno, hay esta confusión. Vamos aquí. Como los payos no hacían ninguna señal, Aneto continuaba avanzando sobre el terreno de campo de batalla, gritando cada vez más fuerte. Le gustaba provocar así a los payos, sobre todo cuando los Ver dominaban una franja de terreno al otro lado del río. Y les decía a Aneto: «No vayáis a venir ahora a cientos porque os he ofrecido las buenas atenciones de los caiparos. Sé muy bien que aquello os gusta mucho, pero como comprenderéis, solo tengo 2 brazos. Salvo que os tiréis todos al suelo ante mis pies, pidiéndome os lleve a mis amigos». Estas palabras surtían siempre efecto. No tardaban en presentarse 4 o 5 soles, es decir, soldados payos, empujados por sus jefes, afuera de los escondrijos y trincheras, mientras estos se quedaban agazapados detrás de las empalizadas. Los infelices avanzaban temblorosos, pues en varias ocasiones vieron despellejar a más de uno de sus compañeros en semejantes encuentros con los buru, es decir, jefes bere. Se paraban a cada paso mirando hacia atrás con la esperanza de que sus jefes les permitiesen retroceder. Al contrario, estos les gritaban: «¿Os enfrentáis a ese cerdo bere o no volveréis aquí con vida? Nuestras flechas os apuntan». O sea, es decir, no había opción. El ejército de ellos mismos les apuntaba para que no hubiera retirada. Dice aquí: «A veces se presentaba toda una patrulla de magníficos pollos con sus crestas rojas, a la cabeza de la cual se colocaba el que llevaba las insignias de un Méndez, el que manda. Los jefes patos se llamaban Menéndez». Vemos todavía esto en lo que es en la historia oficial, ¿no? La indumentaria de los soldados romanos con estas crestas de pollo. Dice aquí: o sea, el Menéndez, al llegar a unos 50 pasos de Aneto, gritaba: Aneto el fanfarrón, enseña tus botas de vino, tus corderos». Entonces Aneto gritaba un poco hacia atrás y a una señal sus cosacos traían lo prometido. Y entonces contestaba Aneto. Contestaba el Méndez. «¿Y los cojones de los caiparos, dónde están?», gritaba el Méndez. El espectáculo empezaba enseguida. A un gesto de la mano de Aneto, 3 o 4 cosacos se le unían, o bien eran los mismos caiparos que, picados en su amor propio, irrumpían sobre el terreno, lanzando velozmente sus jabalinas sobre la patrulla. Aquí yo hago un paréntesis también. La jabalina que nos dice Eleazar, y esto nos lo explica más adelante, no es la lanza que nosotros conocemos. Eso en realidad no era la jabalina. La jabalina era lo que conocemos ahora como el martillo que se lanza dando vueltas. Esto también es importante entenderlo. Era un arma favorita de los catalán. Pero esto es importante porque sabiendo lo que es en realidad esta arma, entonces podemos también entender mejor algunos episodios de la historia. Bueno, ¿qué más nos dice?
Am, la palabra patrulla o patrulle, leyéndose mejor patrulle o patrouille en francés, provenía de paturolle, pronunciado por los sub paturulle, pues decían turulle o trulle en lugar de turolle o troye, por razón de llamar turu a una torre. También en Troya, los sub y los demás troyanos inventaron otras palabras derivadas de esta guerra. Una es turulle, que además de significar Troya se refería al pánico experimentado por los payos al ser atacados por una formidable carga de cosacos. Estos acababan de atravesar el anchuroso río por sorpresa, en unas amplias balsas a las órdenes del famosísimo Tigre del Don, es decir, Dardanos. Hoy los franceses emplean aquella palabra escrita trulle, por miedo, atribuyéndola con acierto a la lengua argot. Los payos idearon un sistema defensivo para librarse bastante bien de las cargas furibundas de la caballería Hug. Incluso ocasionaron serias bajas a los aliados, pues lograban matar a muchos de los caballos y bastantes jinetes. La defensa paya consistía en que su payatón, es decir, su infantería, formara un grupo compacto en forma de círculo, completamente recubierto por los escudos en la parte superior. Todo el conjunto podía caminar unido, sin dejar ver otra cosa que las piernas de los soldados y el caparazón recubriéndolos. Por su aspecto parecían avanzar a la manera de una tortuga. Sin embargo, como en el mismo momento en que la caballería verles pasaba por encima, cada soldado o payatón hacía salir su lanza por un lado del escudo. El conjunto recordaba mejor a un erizo. Pues bien, si antes de Troya, en toda la superficie del imperio payo y fuera de él, el erizo, es decir, el animal, se había llamado quiriquio, a partir de Troya, el erizo, digamos militar, se llamó troiku. Y lo curioso es que esta expresión militar se conservó en las naciones más orgullosas de la gesta troyana, para designar también al erizo animal. En las demás siguió llamándose quiriquio. Hago notar cómo en Huizpoca aquella palabra ha sido ligeramente modificada, seguramente por obra de los agentes payos a fin de no recordar Troya, pues el erizo lo llaman ahora tricu. De esa manera los payos pretendían protegerse de las bien nutridas descargas de flechas del enemigo, pero al mismo tiempo querían engañar a los bere, enseñándoles una superficie casi lisa encima de sus hombros para no asustar a los caballos. Y aquí dice Eleazar, entre paréntesis, caballo proviene de cabele y cheval, o sea, lo que es la chivalry, la caballería, de chevel, es decir, obra de la vele, y la vele es María. A su vez, corcel es contracción de carcel, y luego corcel es propiedad de él, o es de él, es decir, del dios Be. Aquí yo hago un paréntesis. Tenemos el lado de los judíos ahora muy famoso y nos hablan acerca de la cábala. Y ellos nos hablan acerca de que cabal viene del verbo recibir. Y ellos hablan que la cábala pues en realidad es un conocimiento que se transmite solamente de maestro a alumno o de maestro a aprendiz y significa recibir algo. Es probable que al final, como estos caballos se dejaron pues cerca de ese lugar, de la cava, en un principio los cabalistas, propiamente dichos, eran propietarios de estos animales que eran exclusivos de la raza Beri y sagrados para ellos. Entonces es probable que en realidad también se recibieran estos caballos como regalo y de ahí viniera el concepto de recibir algo. Bueno, esto es solamente una inferencia, ¿no? No sé si así sea, pero así me lo parece. Luego, ¿qué más dice aquí? Al pasar los animales sobre el caparazón, los payatón izaban sus lanzas por entre los escudos, hiriéndoles gravemente. Al volcarse hacia el suelo arrastraban con ellos a los cosacos, que antes de volver a ponerse de pie, eran a veces degollados por las espadas de los payatón. Esta palabra dio lugar al actual de peatón, situados en la periferia de la Troiku. También he de decir que además de tortuga y erizo, se llamaba dicho conjunto curvado de las denominaciones de seturulle, esturulle, pronunciado seturulle, conservado por los franceses en la actual palabra de citrule, por calabaza, y calabaza proviene de calapace, es de pa. Carapace, dorso de los payos, carapache, montón de los payos, en castellano carapacho, y caparazón, gran dorso de los payos, en castellano caparazón. De ahí vemos el origen de esta palabra. Las palabras francesas de trou, trouble, troufion, troupe, troupeau, troupier, troubelier, troubert, troubert, que cantaban la gesta de Turo de Agumena, Turán, Truc, Truele, Truele, e incluso
cerda tienen también o sea, de cerda como de cepillo, tienen también su origen en el nombre de Turuy o Troya y del famoso Turu. Al parecer Aneto luchaba casi siempre solo con 3 o 4 payos a la vez, o bien apoyado de o dos fieros cosacos a pie que insistían mucho en secundarlo. Juntos se ponían valientemente a la formación bien disciplinada de la patrulla. Esta comprendía 10 soles y un mendes, lo que hoy llamamos un pelotón con 11 o un... Fue uno de los espectáculos más recordados por los supervivientes de Troya, razón por la cual tales hechos siguieron contándose muchísimos años después de acabar la guerra, transmitidos de padres a hijos y de abuelos a nietos. Esas luchas acontecían casi siempre en verano, a pleno sol, pues los payos no podían combatir con el frío, la nieve y menos aún con la lluvia y llovizna que temían más que a la muerte. En cambio se daban cuenta que los bere padecían en días calurosos y por eso aceptaban este tipo de combate solamente en los meses estivales. Durante el resto del año se tragaban los insultos de los bere. Aneto, buen conocedor de las debilidades de los payos, trataba de provocarlos muy de mañana o al caer la tarde. Además, sabía que los únicos en enfrentarse serían siempre soldados designados a la fuerza y nunca voluntarios. Los jefes importantes, aunque injuriados constantemente por los bere, no se atrevían a exponer sus vidas, pues notorio era que Aneto salía siempre victorioso de tales combates espectaculares. La fuerza y la valentía temeraria de los jefes y luchadores bere se debía a la inmensa fe puesta en su jefe supremo, el dios Bea Alexandre, y en Dios Todopoderoso, perfectamente al corriente de todos y cada uno de sus actos. El fallo del ejército payo era de una parte la disciplina feroz en la cual estaban sumergidos sus soldados, y de otra el tremendo temor proporcionado por la presencia de los pares a la retaguardia de sus escuadrones. Antes, el terror permitió a los pares la creación y conservación, durante milenios, de un inmenso imperio. Ahora, en cambio, ese mismo terror petrificaba a todos sus esclavos del más alto jefe al más pequeño de los soldados, así como ahora se hace en el comunismo. Los componentes del ejército de los pares no tenían ninguna esperanza en la victoria, ni en nada, y a pesar de su aplastante superioridad numérica, es decir, más de 1.000.000 de soldados, solo deseaban volver a casa lo más pronto posible, con la única victoria de haber podido conservar sus vidas, pues sabían que de no morir por las armas de los bere, sucumbirían a causa del frío, la constante humedad o serían víctimas de enfermedades infecciosas de todo tipo. Es decir, la genética de los payos no era buena y estaba sujeta a muchas enfermedades. Y bueno, ahora también esta genética que yo tengo también me hace cuidar de la salud. Y bueno, aquí dice algo importante. Según las cifras facilitadas por Moisés, los payos tuvieron 550.000 muertos por enfermedades, frío y hambre, 350.000 por acciones de guerra y 1.000.000 de prisioneros en el momento de la rendición de la plaza. Sumando pues le harían 1.900.000 bajas. Por su lado, los bere confiesan la pérdida de unos 150.000 hombres en acciones de guerra, solo en el campo de Troya, contando los perecidos en combate y los heridos o prisioneros ejecutados por los payos. Añaden que alrededor de 300.000 palebe lograron desertar y llegar hasta los campamentos de la Erutzie para pedir perdón. Si tenemos en cuenta esta información de los bere del ejército payo, hubiera perdido unos 2.200.000 combatientes. O sea, imagínense la cantidad, 2.200.000 combatientes perecidos en Troya. Y esto, bueno, puede parecer exagerado, pero recordemos que es un conflicto que duró en total 13 años y que constantemente se traían soldados de muchas partes del mundo, del imperio de los payos. O sea, no eran solamente de una región de Turquía, como ahora dice la historia oficial que fue la batalla de Troya. Dice aquí Eleazar, creo esta cifra total bastante correcta. Si hay algún error no debe temerse en aumentarla, mas lo que nunca se puede hacer es atreverse a rebajarla. Troya supuso la más grande batalla de la humanidad del globo terrestre, perfectamente prevista y descrita en la Biblia, hasta llegar a la Primera Guerra Mundial de esta era, reseñada a su vez en el libro sagrado como preludio a la Segunda Resurrección. Troya fue la guerra entre Dios y los pares por la posesión de esta vale, y para poder dar la vuelta a la segunda hoja del libro del destino. Entonces, bueno, alguien alguna vez me preguntaba cuál era la diferencia entre la reencarnación y la resurrección. Bueno, aquí nos dice que era la segunda resurrección, o sea, Alexandre Eleazar, Alexandre Magono fue la segunda resurrección y la primera pues sería una reencarnación, más bien, cuando llega como Goberiel. ¿Qué más? En la Segunda Guerra Mundial reciente, el padre pagano y el hijo cadete ateo se enfrentaron por la soberanía de la tierra, mientras se eliminaba al posible pueblo elegido antes de que el Mesías hiciera su revelación.
Esto también es importante porque hay que ver quiénes son estos personajes. Habla acerca de los judíos. Dice sobre estos personajes Eleazar: aquel primero de un tiro quiso matar a 2 pájaros y entrabar los caminos de Dios. Mas los 2 volátiles vuelan ahora más alto y más poderosamente que nunca, y la justicia de Dios está al caer. Ha cerrado el tiro, pagano. Son tus días ahora que están contados. Luchar contra Dios o hacerle a un lado no te salvará de su justicia final. Vamos a parar aquí en la página 405 y vamos a finalizar el día de hoy este episodio. Continuaremos analizando esta escritura del rey Aneto y todo lo que nos cuenta Eleazar acerca de este maravilloso personaje, hermano menor del rey Dardono Sacatudon. Y nos vemos en la próxima. Saludos con cariño.